Tenía tatuado a dos personajes políticos, el Che Guevara y Fidel Castro, eran los dos tatuajes que tenía. Que justo ayer también es la fecha de muerte de Fidel. Ayer también fue la fecha de muerte de Fidel, hacía 4 años. También junto a Hugo Chávez, el momento en el que se lo vio más cercano fue acá en Argentina, en Mar del Plata, en la Cumbre de las Américas, cuando estaban manifestándose en contra de George Bush por el acuerdo del ALCA. Se mostró casi como una decisión que le había dicho Fidel, mostrate al lado de Chávez, y ahí fue donde estuvo durante todo el tiempo en el que se realizó esa cumbre. También muy cercano a Evo Morales en el último tiempo, de hecho apoyó especialmente las elecciones del 2019, con Lula también, formando esto de la patria grande, con todos esos políticos que la conformaron en su momento, cuando fue una tendencia más progresista de izquierda. Diego los estuvo apoyando a todos. Y también cuando ganó Andrés Manuel López Obrador en México hace poco tiempo, también apoyó y celebró su candidatura. Con Fidel Castro lo conocí una vez en el que Cuba, en una entrega de premios que hacía anualmente, elegía al deportista del año, y generalmente eran deportistas relacionados con más con sus deportes, que es atletismo, béisbol, cosas más alejadas del fútbol. Ellos no. Pero en el año 87, un año después de que Maradona fuera campeón del mundo, eligieron a Maradona, y ahí fue cuando lo invitaron a Diego, que de hecho no se sentía muy cómodo. Diego decía que no quería quedar muy pegada al comunismo. Él decía, se consideraba apolítico en ese momento, tenía 26, 27 años en aquel entonces. Llegó, y ahí fue donde conoció a Fidel Castro, donde se enamoró de la figura del Che, donde se sentía cómodo, donde la gente no lo reconocía, entonces podía circular tranquilo por Cuba, y obviamente el vínculo con Fidel después lo termina reforzando mucho más cuando él va a hacer su tratamiento contra las adicciones. Ahí dice que en Cuba, y ahí fue cuando dice que Fidel fue el más grande de la historia y fue casi como su segundo padre. Lo mismo también... ¿Quién fue tu segundo padre? El Papa y tener gente así peligrosa, ¿no? Bueno, con respecto al más grande de la historia, lo usó también para calificar a Hugo Chávez. No fue lo mismo para Nicolás Maduro, más allá que tuvo una relación muy cercana y se lo vio muchas veces juntos. Dijo, siempre lo tuvo como la continuidad del mandato del comandante eterno que fue Chávez. Se empezó a ganar la complicidad de Vladimir Putin en el año 2017, cuando fue al Palacio del Kremlin por el sorteo del Mundial de Rusia. Ese día fue el que estuvo más cerca de Putin, y de hecho hay un video que entre bromas empieza a hacer, bueno, saquémonos todos una foto, y se saca una foto con él, Putin, Maradona e Infantino, lo cual lo hace bastante loco, porque Putin no quería sacarse esa foto, entonces él como lo convence desde la informalidad. Putin después de eso dijo, Diego demostró ser uno de los nuestros, y por eso le dio la nacionalidad rusa en el 2018. Maradona nunca lo pidió, pero el presidente le dijo, tomá, es tuya. Putin le dio la nacionalidad rusa. Y dijo, hasta ahora, de las millones de personas que han venido a nuestro país por el Mundial, nadie ha respetado tanto nuestras tradiciones como él. Putin también muy importante en lo que fue el fichaje, si se quiere, del contrato económico más importante que tuvo en la historia de Diego Armando Maradona, que fue cuando fue presidente del Dinamo Kiev de Bielorrusia. Él fue el fundamental. Sí, Putin fue como el que armó, porque era muy cercano a Alexander Lukashenko, este hombre que no quiere irse del poder y que está caracterizado por no ser una democracia específicamente. Pero bueno, en ese contexto es un poco lo internacional. Ya lo nacional, los debates sobre Maradona y sus vínculos con la política empiezan en el 79, después de que gana el Mundial Juvenil. A Maradona, siendo capitán del equipo, lo ponen al teléfono con quien era el presidente en ese entonces del país, Jorge Rafael Videla. Ahí dice, es un orgullo que tengamos la felicitación de nuestro presidente. En ese contexto, o mucho después, no en ese contexto en realidad, se lo castigó mucho por haber dicho eso, pero tengamos en cuenta que Diego tenía 19 años, la información que podía llegar a tener sobre eso era muy... No se lo tengo los youtubers cuando publican algo a los 17 y ya son famosos a los 24. Pero más tarde dijo, Videla tomaba whisky con Mirta, no conmigo, a mí me hizo rapar el pelo y me metió en la colimba, fue lo que terminó diciendo después sobre Videla. Sobre Alfonsín dijo, hizo cosas buenas y malas, pero se la jugó. Siendo Alfonsín el presidente en el momento que él se sube al balcón de la Rosada a levantar la copa.
Después con Menem. Con Menem dijo, quiero que Menem sea el mejor presidente de los argentinos. Es lo que decía en el 89. En el 90 Menem, de hecho, lo nombra embajador deportivo antes del Mundial de Italia 90. Diego lo visitó a Carlos cuando estaba en prisión domiciliaria. Y después, cuando asume De la Rúa, o cuando estaba siendo candidato a presidente de la Rúa, dice, entre Duhalde y De la Rúa sabe todo el mundo con quién me quedo, porque unos años antes había acusado a Duhalde de hacerle una cama por un allanamiento que había tenido en su departamento de Caballito. Y en ese contexto, cuando ya De la Rúa estaba en la presidencia, dijo, al presi le pediría que se despierte, la gente lo necesita, yo sé que es capaz, pero la siesta terminó, hablando de la Rúa. Una recomendación. Una recomendación. Sobre Néstor, bueno, cuando murió dijo, Argentina perdió a un gladiador, a un hombre que se la jugó siempre y nos sacó del pozo, tenía muchas cosas del Che, dijo. Cuando murió a ese momento no tenía tanta relación con Cristina, porque dijo, voté a Cristina y me pareció que estaba haciendo las cosas al revés. Esto lo dijo después del conflicto del campo. Pero Cobos nos enseñó a ser argentinos, dijo Diego. Pero después de la muerte de... Se mueve para acá, se mueve para allá. Pero después de la muerte de Néstor, lo acercó mucho más a Cristina y el vínculo terminó siendo mucho más fuerte. Que fue a la ceremonia. Estuvo acompañando al lado del cajón claro. a ella, claro, sí. Y a partir de ahí el vínculo termina siendo mucho más fuerte. Ya con Alberto... Qué loco esta foto, porque los fueron velados en exactamente el mismo lugar. 10 años después, prácticamente. 10 años. 10 años después, prácticamente. Sí. De hecho, en el momento que es el velorio de Néstor, es el cumpleaños de Maradona, porque va del 28 al 30, 31 más o menos. No. La numerología está... Punto para la astrología. Sí, para mí. sí. Todo esto es punto para la astrología. Bueno, ya yendo un poco a la actualidad, ya con Alberto Fernández, la empatía que lo acerca no es solo por el hecho de ser peronista. Maradona se define como peronista, sino también por su empatía con Argentino Junior. Los dos de Argentino Junior ahí lo acerca mucho más. Con Cristina, cuando todavía ella no había decidido ser vicepresidenta, Maradona... no volver, o mucho antes de volver a la política, y cuando muchos la daban por fuera del mundo político, Maradona se ofreció a ser su candidato a vicepresidente, como diciendo, si vos te postulás, Cristina, yo soy candidato a presidente. Ok, hoy estaremos en un doble problema. La idea no fue suya, dijo él, sino que se la había dado Fidel, y lo dijo muy claro. Fidel me dijo que tenía que dedicarme a la política y yo iría con ella, con Cristina, fue lo que dijo Maradona. En su primera reaparición después de mucho tiempo, después de muchos meses de silencio, Mauricio Macri, después de ser presidente, hizo referencia a Diego Maradona sin que él haya hecho una referencia primero, pero lo comparó con Cristina Kirchner diciendo Cristina y Maradona son comparables en la irracionalidad y no en el talento, fue lo que dijo Mauricio Macri. ¿Una caricia? No. No, porque de hecho después de alguna manera se autofelicitó por haber sacado a Maradona del club. Ay, cómo estará lamentando ese tuit. Y pidiendo que una entrevista. Claro, y pidiendo que Alberto Fernández hiciera lo mismo con Cristina. Esa fue un poco la comparación. Sí,